La amaron, la traicionaron, la destruyeron. La princesa Carolina de Mónaco nació para ser la heredera de una de las casas reales más glamurosas de Europa, un mundo bañado en oro y bañado por el sol del Mediterráneo. Era la hija primogénita del príncipe Rainiero III y de la legendaria Grace Kelly, un ícono de Hollywood convertida en realeza, una mujer que era el sinónimo viviente de la elegancia, la belleza y una perfección casi divina. Desde su nacimiento, el 23 de enero de 1957, el destino de Carolina estaba escrito en las estrellas. Se convertiría en una de las mujeres más poderosas y admiradas de la nobleza europea. Pero la historia de Carolina no es un cuento de hadas. Es la crónica brutal de cómo la belleza, la inteligencia y la riqueza no son más que un adorno inútil cuando el destino ha decidido que tu única herencia será el dolor. Lo tenía todo, y sin embargo siempre le faltó lo único que anhelaba con desesperación: el amor verdadero. Los hombres que marcaron su vida surgieron de los círculos más altos de la sociedad. Eran ricos, atractivos, encantadores. Pero detrás de cada fachada brillante, de cada sonrisa seductora, se escondía un abismo de mentiras, traiciones y tragedias devastadoras. El primero fue un playboy de reputación infame, que la engañó sin piedad, humillándola ante el mundo entero. El segundo fue el marido perfecto, el amor de su vida, hasta que el destino se lo arrebató de la forma más cruel e imaginable. Y el tercero, un príncipe de la más rancia sangre azul, resultó ser su peor pesadilla, un hombre violento que la sumió en un infierno privado. Esta no es la historia de una princesa que encuentra a su príncipe. Es la crónica de las pérdidas, de las promesas rotas y de las esperanzas que murieron sin respuesta. Una princesa atrapada en un ciclo interminable de dolor y desilusión. Una mujer que buscó el amor toda su vida solo para ser destruida una y otra vez por aquellos a quienes más amaba. ¿Fue simplemente una cadena de mala suerte? ¿Fueron sus propias decisiones equivocadas producto de una rebeldía juvenil contra la rigidez de la corte? ¿O acaso pesaba sobre la familia Grimaldi una antigua maldición, una leyenda que susurraba que ningún miembro de su linaje encontraría jamás la felicidad en el matrimonio? Esta es la desgarradora historia de la princesa Carolina, la que fue llamada a ser la joya de Europa, pero que se convirtió en su princesa más desdichada. Philippe Junot era todo lo que una princesa debería evitar. Era encantador, era rico y poseía una sonrisa depredadora que desarmaba a las mujeres y las dejaba a su merced. Era exactamente el tipo de hombre del que se le advierte a una heredera al trono un lobo vestido con traje de Savile Row. Pero Carolina, a sus 20 años, era impulsiva, rebelde y estaba desesperadamente sorda a cualquier advertencia. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. Se conocieron en la vibrante escena nocturna de París a mediados de los 70. Un mundo de discotecas exclusivas y glamour decadente, muy lejos del sofocante protocolo de Mónaco. Para Carolina, educada en un internado católico y siempre bajo la estricta mirada de su madre, Junot representaba la libertad, la emoción y el peligro. Era 17 años mayor que ella, un banquero de inversiones y promotor inmobiliario que se movía como pez en el agua entre la jet set. Cuando anunciaron su compromiso en 1978, el Principado de Mónaco se sumió en un estado de shock. La prensa internacional, ávida de un romance real, celebró la historia de amor de cuento de hadas entre la bellísima princesa y el carismático hombre de negocios francés. Pero tras los muros del palacio, el ambiente era gélido, casi fúnebre. El príncipe Rainiero estaba fuera de sí. Grace Kelly, que conocía perfectamente el tipo de hombre que era Junot, lloraba en silencio. Ambos le suplicaron que reconsiderara, que viera al hombre que había detrás de la fachada. Todos, excepto Carolina, sabían que Junot no era el hombre adecuado. Su reputación lo precedía. Era un playboy notorio, un vividor conocido por su interminable lista de conquistas, que incluía modelos, actrices y aristócratas. Era la última persona que alguien querría ver al lado de la futura soberana de Mónaco, pero la voluntad de una princesa enamorada, y sobre todo rebelde, es una fuerza imparable. Carolina no se dejó disuadir. A pesar de la oposición frontal de su familia,
impuso su decisión. Estaba convencida de que su amor podría cambiarlo, que ella sería la mujer que finalmente domaría al incorregible Playboy. Era un error clásico, la fantasía de tantas mujeres, y estaba a punto de costarle su primera y más dolorosa humillación pública. El mundo veía un romance de película, pero su familia veía con horror el primer acto de una tragedia inevitable. Carolina, cegada por la pasión y el deseo de desafiar a sus padres, caminaba directamente hacia la trampa, ignorando que el hombre al que le entregaba su corazón ya lo había repartido en 1000 pedazos por todas las alcobas de París. El 28 y 29 de junio de 1978, Mónaco se vistió de gala para una boda que era a la vez un espectáculo mundial y un funeral privado. La unión de la princesa Carolina y Philippe Junot fue un evento fastuoso, diseñado para proyectar una imagen de romance y opulencia. Primero, una ceremonia civil en el salón del trono del palacio, seguida al día siguiente por una suntuosa boda religiosa. Más de 600 invitados de la realeza y la aristocracia de toda Europa, incluyendo estrellas de Hollywood como Cary Grant y Frank Sinatra, llenaron los bancos de la catedral. Las calles de Mónaco estaban abarrotadas de multitudes que vitoreaban, y 700 periodistas acreditados luchaban desesperadamente por conseguir la mejor imagen de la novia radiante. Carolina, con un vestido de Dior y una sonrisa deslumbrante, parecía la encarnación de la felicidad. Pero mientras el mundo veía a una princesa dichosa, aquellos que mejor la conocían sabían que ese cuento de hadas estaba podrido por dentro. La sonrisa de su madre, la princesa Grace, era forzada, una máscara de compostura que apenas ocultaba su profundo dolor y desaprobación. El príncipe Rainiero, derrotado en su intento de hacer entrar en razón a su hija, observaba la ceremonia con una rigidez que delataba su furia contenida. Habían perdido la batalla. Su hija, su amada heredera, se estaba casando con un hombre que no la merecía, un hombre que, sabían, la destruiría sin piedad. La ceremonia fue un triunfo de la imagen pública sobre la verdad privada. El mundo se deleitaba con el romance, pero dentro del palacio, la boda representaba una fractura, una desobediencia que tensaría las relaciones familiares durante años. Carolina había desafiado a su padre, el soberano, y había decepcionado a su madre, el ícono. Pero en ese momento, envuelta en su vestido de novia y cegada por un amor rebelde, creía que estaba luchando por su felicidad, por su derecho a elegir. No se daba cuenta de que, en realidad, estaba firmando el prólogo de su propia desdicha, sacrificando la sabiduría de su familia por la promesa vacía de un hombre que nunca tuvo la más mínima intención de cumplirla. La boda no fue el comienzo de una vida feliz, sino el inicio oficial de su educación en el dolor. Una lección televisada para todo el mundo. Los primeros meses de matrimonio fueron una calma engañosa, una breve tregua antes de la tormenta inevitable. Por un tiempo, pareció que el amor de Carolina había obrado un milagro, y Philippe Junot se había asentado en su nuevo papel de príncipe consorte. Pero los viejos hábitos, como los demonios, nunca mueren del todo, solo esperan el momento oportuno para resurgir. Pronto, el cazador nocturno que vivía dentro de Junot comenzó a despertar. Empezó a regresar a sus antiguas costumbres. Las noches se hicieron más largas, las fiestas más salvajes, y los titulares sobre sus escapadas, cada vez más ruidosos. Mónaco, un lugar donde los secretos son la moneda de cambio, empezó a susurrar. El marido de la princesa era visto con demasiada frecuencia en los clubes nocturnos de París y la Costa Azul, casi siempre en compañía de mujeres jóvenes y hermosas, mientras Carolina esperaba sola en el palacio. Ella, que había sacrificado la relación con sus padres por ese hombre, intentó fingir que no se daba cuenta. Se negaba a aceptar la humillante verdad que había cometido el mismo error que tantas mujeres antes que ella. Había confiado en un hombre incapaz de ser fiel. Se aferró a la ilusión de su matrimonio con la desesperación de quien se ahoga, sonriendo para las cámaras, cumpliendo con sus deberes reales, mientras su mundo privado se desmoronaba en silencio. La jaula de oro en la que vivía se hacía cada vez más pequeña. Sus barrotes eran los rumores, la vergüenza y el silencio de un teléfono que no sonaba en las largas noches de soledad. Cada artículo de prensa, cada fotografía indiscreta captada por un teleobjetivo era una nueva grieta en la fachada de su matrimonio perfecto. Estaba atrapada en un papel que ella misma había elegido.
el de la esposa devota de un hombre que la deshonraba públicamente. La negación era su único refugio, pero la verdad es implacable y siempre encuentra la forma de salir a la luz, a menudo de la manera más brutal y pública posible. El cuento de hadas se estaba pudriendo desde dentro, y pronto el hedor sería insoportable. La verdad no se pudo reprimir para siempre. Un día, atormentada por los incesantes rumores, Carolina ya no pudo ignorarlos. Y entonces lo vio, con sus propios ojos, en las páginas de una revista que el mundo entero estaba leyendo. Su marido, el hombre por el que había desafiado a su familia, fue fotografiado en una actitud inequívocamente íntima con otra mujer, Giannina Faccio, una actriz costarricense. Las imágenes, captadas durante unas vacaciones en Turquía, no dejaban lugar a dudas. Eran la prueba irrefutable de la traición. Para Carolina fue como un golpe físico. La frágil ilusión de su matrimonio se hizo añicos en un solo instante, de la manera más pública y humillante imaginable. Para el príncipe Rainiero fue la gota que colmó el vaso. Su paciencia se agotó. Exigió que su hija pusiera fin a esa farsa de matrimonio de inmediato, antes de que se produjeran más daños irreparables al honor de la familia y a la corona de Mónaco. Pero Carolina estaba destrozada, atrapada entre el orgullo herido y un dolor profundo. Había luchado públicamente por este amor. Debía simplemente admitir que sus padres siempre tuvieron razón. ¿Debía aceptar que su gran acto de rebeldía no era más que una ingenua estupidez? Sin embargo, la arrogancia de Junot le facilitó la decisión. No mostró arrepentimiento. No ofreció una disculpa. Para él, la fidelidad era una atadura burguesa que se negaba a aceptar, y no veía ninguna razón para cambiar su estilo de vida por una princesa. Su descaro fue el último empujón que Carolina necesitaba. En agosto de 1980, apenas 2 años después de la boda de ensueño, el palacio anunció su separación. El divorcio se finalizó en octubre. El principado respiró aliviado. Años después, el Vaticano concedería la anulación eclesiástica, borrando el matrimonio como si nunca hubiera existido. Junot siguió adelante como si nada, volviendo a su vida de fiestas y romances fugaces. Para Carolina fue una lección brutal. Había amado y había sido traicionada. Se juró a sí misma no volver a ser tan ciega. La próxima vez elegiría a un hombre que realmente la mereciera. No sabía que su siguiente marido le traería la mayor felicidad de su vida y también su mayor y más devastadora tragedia. Stefano Casiraghi era todo lo que Carolina había buscado y todo lo que Philippe Junot no era. No solo era rico y apuesto, sino también ambicioso, inteligente y, sobre todo, un hombre devoto y leal. Después de la humillación catastrófica de su primer matrimonio, Carolina se había jurado a sí misma no volver a caer en los brazos de un hombre que no la valorara. Quería un amor real, un hombre que la viera a ella, no a la princesa. Y Stefano le dio exactamente eso. Por primera vez en su vida se sintió segura, amada, completa. Era como si el destino, después de haberla castigado con una crueldad pública, le estuviera ofreciendo una recompensa. Pero Carolina no sabía que el destino es un jugador sádico, que a menudo te da todo solo para disfrutar más arrebatándotelo de nuevo. Y de la forma más brutal, se conocieron a través de amigos comunes en el verano de 1983. Mientras Carolina intentaba recoger los pedazos de su vida rota. Stefano era un empresario italiano en ascenso, un deportista nato y heredero de una fortuna industrial. Era 3 años más joven que ella. A pesar de su juventud y su éxito, no era un playboy. Era un hombre con los pies en la tierra, carismático. Y lo más importante, se enamoró de Carolina por la mujer que era, no por su título. Era un amor que parecía tan perfecto que incluso el príncipe Rainiero y la princesa Grace, inicialmente escépticos tras la debacle de Junot, finalmente respiraron aliviados. Por primera vez parecía que Carolina había tomado la decisión correcta. Este hombre no buscaba el brillo de la corona, sino la luz en sus ojos. Su amor floreció lejos de las cámaras, construido sobre una base de respeto mutuo, intereses compartidos y una pasión genuina que electrizaba el aire a su alrededor. Stefano no solo la cortejó a ella,
sino que se ganó el corazón de su familia, demostrando ser el pilar de estabilidad y normalidad que ella necesitaba desesperadamente. Era su segunda oportunidad, la prueba viviente de que después de la tormenta más oscura podía llegar la calma más luminosa. El 29 de diciembre de 1983, Carolina y Stefano se casaron en una ceremonia civil privada y discreta en el Salón de los Espejos del Palacio. No hubo desfile real ni una gran puesta en escena. Fue un acto deliberado, una declaración de que su amor pertenecía al mundo privado, no al espectáculo público que había convertido su primera boda en una farsa. Poco después se convirtieron en padres. Andrea nació en junio de 1984, Charlotte en agosto de 1986 y Pierre en septiembre de 1987. La pequeña familia parecía la imagen de la felicidad perfecta. Carolina ya no era solo una princesa atrapada en sus deberes, era una esposa y una madre. Tenía todo lo que siempre había soñado: un hogar lleno de amor, un marido que la adoraba y 3 hijos sanos que se convirtieron en el centro absoluto de su universo. Durante 7 años vivió en una burbuja de felicidad doméstica casi irreal. Se deleitaba en la normalidad que Stefano le proporcionaba. Juntos, crearon un refugio de paz en su apartamento de Mónaco y en su casa de campo, Clos Saint-Pierre, lejos del rígido protocolo del palacio. Eran vistos a menudo disfrutando de momentos familiares sencillos, esquiando en los Alpes, navegando por el Mediterráneo, viviendo como una familia normal y adinerada, no como la realeza. Stefano la animó a ser ella misma, a reír a carcajadas, a disfrutar de la vida más allá de sus obligaciones. Estos fueron sus años dorados, un período de calma y plenitud que sanó las profundas heridas de su pasado. El pueblo de Mónaco la veía florecer. Su sonrisa ya no era una fachada para las cámaras, sino el reflejo de una alegría genuina y profunda. Parecía que la supuesta maldición de los Grimaldi finalmente se había roto. La princesa triste había encontrado a su príncipe y vivía en un cuento de hada real. Pero la felicidad, especialmente cuando es tan perfecta, es frágil. Y el destino, cruel e implacable, ya estaba afilando sus garras, esperando el momento oportuno para atacar y destruir el idílico mundo que habían construido con tanto amor. El paraíso de Carolina tenía una sombra, una que se cernía ominosamente sobre las aguas azules del Mediterráneo. Stefano era un apasionado piloto de lanchas motoras de alta velocidad, conocidas como offshore. La velocidad era su mayor amor, después de Carolina y sus hijos. Pero mientras él encontraba la libertad en el agua, surcando las olas a velocidades de vértigo que superaban los 200 kilómetros por hora, Carolina solo veía peligro. Conocía la naturaleza brutalmente letal de ese deporte, un juego de alto riesgo donde un error milimétrico, una ola inesperada o un fallo mecánico podían ser fatales. Le suplicó que lo dejara, le imploró que no arriesgara su vida, que no arriesgara el futuro de su joven familia por la adrenalina de una carrera. Pero Stefano solo sonreía, la besaba con ternura y le prometía tener cuidado. ¿Cómo llegó a odiar Carolina esa promesa vacía? Cada vez que él salía a competir, un nudo de angustia helada se le formaba en el estómago. Vivía con un miedo constante, una premonición oscura de que esa pasión de su marido sería su perdición. En 1989, Stefano se había consagrado como campeón del mundo de la especialidad, un piloto experto admirado por su habilidad y su valentía casi temeraria. Pero para Carolina, cada trofeo que ganaba era un recordatorio macabro de que estaba tentando a la suerte, bailando en el filo de la navaja. Su amor era perfecto, su vida era idílica, pero esta única obsesión de Stefano era una bomba de tiempo que hacía tic-tac bajo los cimientos de su felicidad. Era la única nube en su cielo perfectamente despejado. Una nube que se negaba a disiparse y que, con el tiempo, se convertiría en una tormenta devastadora que arrasaría con todo a su paso, sin dejar nada más que escombros y desolación. El rugido ensordecedor de los motores de su lancha era, para Carolina, el sonido premonitorio del desastre que se avecinaba. El 3 de octubre de 1990, el peor temor de Carolina se hizo realidad. Stefano participaba en la última carrera del Campeonato Mundial de Offshore.
frente a la costa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, defendiendo su título. El mar estaba agitado, las condiciones eran peligrosas, pero la carrera no se canceló. Él era uno de los mejores, un maestro del mar. Pero ese día, el mar jugó con sus propias reglas. ¿Una ola traicionera? ¿Más grande y más violenta que las demás? Golpeó su catamarán, el Pinot di Pinot, con una fuerza brutal. La embarcación, lanzada a una velocidad infernal, se elevó en el aire y volcó violentamente. Se desintegró en segundos en un estallido de fibra de vidrio y metal. Stefano, atrapado en la cabina, fue aplastado. Su copiloto, Patrice Innocenti, salió despedido y sobrevivió. Cuando los equipos de rescate llegaron, ya era demasiado tarde. Stefano Casiraghi, el hombre que Carolina consideraba el gran amor de su vida, el padre de sus 3 hijos pequeños, estaba muerto. Tenía solo 30 años. Cuando la noticia llegó a Mónaco, un silencio oscuro y pesado cayó sobre el palacio. Nadie sabía cómo decírselo a Carolina. Ya había perdido a un marido por la traición, pero esto era diferente. Esto era absoluto, irreversible. Stefano había sido su segunda oportunidad, el hombre con el que iba a envejecer. Ahora se había ido. A los 33 años, Carolina volvía a ser viuda. Su reacción fue escalofriante. No lloró, no gritó, simplemente se sentó, inmóvil, con la mirada perdida, como si toda la emoción hubiera sido arrancada de su cuerpo. Se dice que fue su padre, el príncipe Rainiero, quien tuvo que darle la noticia. La vio derrumbarse, no con lágrimas, sino con un silencio atronador que era mucho más aterrador. Los periódicos del mundo se llenaron de titulares sobre la tragedia. La nación lloró con ella, pero nadie podía comprender la profundidad de su dolor. Una vez más, el destino le había arrebatado todo. El cuento de hadas había terminado en una pesadilla de agua salada y silencio. La felicidad que tanto le había costado encontrar se había ahogado para siempre en las frías aguas del Mediterráneo. Tras el funeral de Stefano, Carolina desapareció. Hizo las maletas, tomó a sus 3 hijos pequeños, Andrea de 6 años, Charlotte de 4 y Pierre de 3, y abandonó Mónaco. Se refugió en una tranquila y aislada villa en Saint-Rémy de Provence, en Francia. Fue un exilio autoimpuesto, una huida desesperada del mundo, de las miradas compasivas del público, de un palacio que se había convertido en una tumba de recuerdos felices. No quería tener nada que ver con un mundo que solo le había traído un dolor insoportable. Durante 9 largos años vivió en un silencio casi monástico. Dedicó cada fibra de su ser a sus hijos, convirtiéndose en una leona ferozmente protectora que los resguardaba de la tristeza que a ella casi la consumía. Se centró en ser madre, porque era el único papel que le quedaba, la única ancla en la tormenta de su dolor. Pero no importaba dónde fuera, el vacío la seguía. Stefano se había ido, su cuento de hadas había terminado. Se convirtió en la princesa trágica de Europa, una figura de luto perpetuo. En las pocas apariciones públicas que eran inevitables, mantenía una compostura de acero, con el rostro impasible y los ojos ocultos tras unas enormes gafas de sol oscuras que se convirtieron en su armadura contra el mundo. Pero en privado, la lucha era inmensa. El dolor era un compañero constante, una sombra que nunca la abandonaba. Estos 9 años de retiro y duelo la transformaron fundamentalmente. La joven princesa impulsiva y apasionada murió junto a Stefano en las aguas de Saint-Jean-Cap-Ferrat. En su lugar emergió una mujer endurecida, infinitamente cautelosa y sumida en una profunda melancolía. El mundo siguió adelante, pero una parte de Carolina quedó congelada para siempre en aquel fatídico 3 de octubre de 1990. Sin embargo, su historia aún no había terminado. Y no sabía que su siguiente marido no solo le traería más desgracia, sino que la sumiría en un infierno de violencia y humillación del que no habría escapatoria. Carolina ya había tomado la decisión equivocada una vez. Había amado a un hombre que la traicionó. Había encontrado al amor de su vida solo para perderlo de la manera más cruel. Después de la muerte de Stefano, se juró que nunca más caería en los brazos de un hombre que le trajera sufrimiento. Pero el destino, o quizás la insoportable soledad, tenía otros planes. Tras 9 años de viudez, apareció él, Ernst August V, príncipe de Hannover.
Un hombre con uno de los títulos más antiguos y prestigiosos de Europa, jefe de una casa real depuesta pero inmensamente rica y conectada. El hombre que debería haber sido su nueva felicidad, pero que en cambio se convirtió en su mayor pesadilla. Se conocían desde la infancia. Ernst August era amigo de la familia Grimaldi, pero su relación tomó un giro romántico a mediados de los 90. Él era encantador, apuesto, y poseía la sangre azul que Philippe Junot nunca tuvo. Era un príncipe de verdad, el heredero de una dinastía. Carolina, quizás cansada de la soledad y anhelando la estabilidad y el estatus que un título tan importante podía ofrecer, se dejó cegar por su linaje. Tal vez esta era su última oportunidad de tener un matrimonio feliz. Tal vez él podría curar las heridas que Stefano había dejado. Y así, el 23 de enero de 1999, el día de su 42º cumpleaños, se casó con él en una discreta ceremonia civil en Mónaco. 6 meses después nacería su hija, la princesa Alexandra de Hanover. Pero lo que Carolina no sabía o eligió ignorar era que no se había casado con un príncipe de cuento de hadas. Se había casado con un tirano. Su unión no fue una explosión de pasión, sino una decisión calculada, casi estratégica. Él obtenía la belleza y el estatus de una de las princesas más famosas del mundo. Ella obtenía el prestigioso tratamiento de Su Alteza Real, un rango superior al suyo de Alteza Serenísima de Mónaco. Parecía un intercambio justo, pero el precio que pagaría por ese título sería su paz, su dignidad y los últimos vestigios de su felicidad. Ernst August era todo lo que un marido real no debería ser. Caprichoso, arrogante y propenso a violentos ataques de ira, a menudo alimentados por el alcohol. No era un caballero. No era un padre cariñoso para los hijos de Carolina, a quienes, según se informa, trataba con desdén. Era un hombre que usaba su poder para humillar a los demás. Y lo que era peor, tenía un temperamento incontrolable que explotaba sin previo aviso. Los primeros escándalos no tardaron en llegar. En 1998, incluso antes de la boda, agredió a un camarógrafo en Salzburgo con un paraguas. En 1999, atacó a un fotógrafo alemán, rompiéndole la nariz con un puñetazo. Pero el bochorno internacional llegó en el año 2000, cuando, en un estado de embriaguez deplorable, fue fotografiado orinando en el pabellón turco de la Expo 2000 en Hannover. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un príncipe de una de las casas más nobles de Europa comportándose como un vándalo. Pero eso fue solo el principio. Los titulares sobre su furia incontrolable se convirtieron en algo habitual, ganándose el apodo de El Príncipe Pendenciero. En 2004 fue condenado por agredir brutalmente al dueño de un hotel en Kenia. La lista de sus altercados públicos era interminable. A puerta cerrada, la situación era aún peor. Carolina se dio cuenta rápidamente de que estaba atrapada en un matrimonio que no tenía nada que ver con el amor. Vivía con un hombre cuyos ataques de ira eran impredecibles y aterradores. Nadie sabía exactamente qué ocurría tras los muros de sus palacios y residencias de lujo, pero los rumores eran cada vez más fuertes. Se hablaba de peleas que escalaban a niveles alarmantes, de una vida marcada por el miedo y la humillación constante. Carolina se había casado con un monstruo con título, y su jaula de oro era ahora más aterradora y solitaria que nunca. El príncipe que debía protegerla se había convertido en su carcelero. Como Alteza Real, no podía simplemente marcharse. Estaba atada al título, a las obligaciones, a la imagen pública que debía mantener por el bien de 2 casas reales. Así que guardó silencio, como tantas mujeres nobles antes que ella. Sonreía en los actos oficiales, manteniendo la fachada a toda costa, pero sus ojos, cada vez más tristes, delataban la verdad. La princesa vibrante y llena de vida que una vez fue, había desaparecido, reemplazada por una sombra de sí misma, una figura estoica y distante. En 2009, tras 10 años de un matrimonio infernal, no pudo más, huyó. Sin grandes alardes, sin comunicados de prensa escandalosos, simplemente se retiró del matrimonio. Dejó su residencia en Fontainebleau, cerca de París, y regresó a Mónaco. Fue una huida silenciosa, una retirada estratégica para salvar lo que quedaba de su paz mental y su dignidad. Empezó a vivir separada de Ernst August.
Sin embargo, y este es el giro más extraño de su historia, hasta el día de hoy, no existe una sentencia de divorcio oficial. Sigue llevando su nombre, sigue siendo protocolariamente Su Alteza Real la Princesa de Hanover. ¿Por qué? Las razones son un misterio que solo ella conoce. Quizás por motivos dinásticos relacionados con su hija Alexandra, quizás porque otro matrimonio fallido, el tercero, dañaría irreparablemente su imagen. O quizás, y esta es la teoría más escalofriante, porque liberarse por completo de un hombre con el poder y la volatilidad de Ernst August no es tan sencillo. Había pensado que ya había tocado todos los fondos de su vida, pero después de un marido que la engañó, un marido que murió y un marido que la destruyó psicológicamente, solo quedaba una pregunta. ¿Era este por fin el final de su tragedia? ¿O el destino aún le reservaba más sufrimiento? Su vida se había convertido en un limbo legal y emocional. Ya no era la esposa de facto de Hanover, pero tampoco era libre. Estaba prisionera de un nombre, de un título, por el que había pagado un precio demasiado alto. Tras su separación de Ernst August, Carolina se convirtió en la maestra de la supervivencia, una reina en la sombra. Se transformó en una mujer sin un pasado del que hablar y sin un futuro oficial que reclamar. Ya no era la princesa radiante, la heredera del glamour de Grace Kelly. Ni siquiera estaba oficialmente divorciada. Era simplemente una mujer que se había retirado de la vida pública, sin un lugar al que realmente pertenecer. En Mónaco era la hermana del soberano. En Hanover, la esposa separada de un hombre en desgracia. Pero hizo lo que siempre había hecho, lo que la vida le había enseñado a hacer a golpes: mantener la fachada. Siguió apareciendo en eventos reales, como el Baile de la Rosa o el Gran Premio de Mónaco, cumpliendo con sus deberes, apoyando a su hermano, el príncipe Alberto II, cuando se casó con Charlene Wittstock, la mujer que ocupó su lugar como primera dama de Mónaco, mientras Carolina había sido en su día la indiscutible dueña de ese rol. Ahora era solo una figura secundaria, elegante y silenciosa. El mundo dejó de hablar de ella. Pero mientras ella intentaba vivir una vida alejada del drama, el hombre con el que todavía estaba legalmente casada seguía generando titulares vergonzosos. Ernst August caía cada vez más en una espiral autodestructiva de escándalos, problemas con la justicia y una visible decadencia física. Las fotos de él, demacrado y desorientado, se convirtieron en algo habitual. Su reputación quedó destrozada para siempre. Carolina, en cambio, se mantuvo firme, inquebrantable en su dignidad. Se había liberado de la relación tóxica. Hoy vive una vida tranquila y privada, rodeada de sus 4 hijos y sobre todo de sus nietos. Su historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay un príncipe que la rescate. No hay un giro romántico que la haga feliz para siempre. Pero quizás ese no es el punto. Quizás su supervivencia, su capacidad para soportar la traición, la pérdida y el abuso sin romperse, es su mayor triunfo. No fue rescatada, pero se salvó a sí misma. Y eso, por sí solo, la convierte en la princesa más fuerte que Mónaco ha tenido jamás. El mundo de la realeza ha cambiado. El príncipe Alberto II gobierna Mónaco, pero su matrimonio con Charlene Wittstock es una fuente constante de especulaciones y rumores de crisis. La salud del soberano y la aparente infelicidad de su esposa han ensombrecido el futuro del principado. ¿Asegurará Alberto su legado a tiempo a través de sus hijos pequeños, Jacques y Gabriella? ¿O el destino de Mónaco quedará en otras manos? Carolina nunca ha hablado públicamente de ello, pero quienes la conocen, quienes entienden la dinámica de poder de los Grimaldi, saben que ella tiene la respuesta. La verdadera y duradera futura de Mónaco no reside necesariamente en su hermano, sino en sus hijos. El legado de Stefano Casiraghi. Andrea Casiraghi, su primogénito, no solo lleva el nombre de su padre, sino también su carisma y su energía. Durante años se ha especulado que él, el segundo en la línea de sucesión, podría desempeñar un papel crucial en el futuro. Charlotte Casiraghi ha heredado la belleza icónica y la elegancia de su abuela Grace Kelly. Es una mujer moderna, filósofa y escritora que se mueve con soltura entre el mundo de la nobleza y el de los intelectuales.
Y luego está Pierre Casiraghi, el más joven, un exitoso hombre de negocios con un profundo sentido de la tradición. Él es el vínculo entre el pasado y el futuro. Nadie sabe lo que Carolina piensa realmente. Ella observa, espera, mueve los hilos sin que nadie se dé cuenta. Sabe que el poder no siempre se ejerce a la vista de todos. Ya no necesita sentarse en un trono para controlar el juego. Quizás ya ha decidido cuál será el futuro de Mónaco. Quizás ya ha hecho su próxima jugada. Esta fue la historia de la princesa Carolina de Mónaco, una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo, pero que nunca se rindió. Su mayor victoria no fue encontrar el amor, sino asegurarse de que su legado, a través de sus hijos, perdurará. Es la princesa que sobrevivió a todo, y eso, al final, la convierte en la reina más fuerte y estratega que Mónaco ha tenido jamás.